Bien, una barra imponderable ABC, doblado como se muestra en la figura, gira con una velocidad angular constante respecto al eje BC. Entonces acá podemos tener BC, un eje, ¿no es cierto?, sobre el cual está girando nuestra barra imponderable. En la barra fue asentada una cuenta de vidrio de masa M. Si el coeficiente de rozamiento entre la cuenta y la barra es igual a μ, ¿no?, determinar a qué distancia L del punto B la cuenta estará en equilibrio. Bien, en este problema lo mismo tendríamos que imaginarnos, verlo desde la parte superior, ¿no? Si lo vemos desde arriba, veríamos que la cuenta está girando en una trayectoria circular y la vamos a dibujar en el punto en el cual se encuentra la cuenta, ¿no? Ahí está la cuenta que está girando en una trayectoria circular. Visto desde arriba, ¿no es cierto?, podríamos ver que está girando en el sentido antihorario, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Por la gráfica podemos ver que sí está girando en el sentido antihorario. Por lo tanto, su velocidad lineal está cambiando de dirección. Sí, en T1 lo tendremos por ahí a la cuenta, y en T2 seguramente lo vamos a tener por algún otro sitio como el que mostramos en la gráfica, ¿ya? Donde vamos a tener también que la velocidad lineal, tal cual la mostramos en ese punto, ¿no?, se encuentra cambiando de dirección, ¿sí? Al cambiar de dirección, podemos decir que este movimiento sobre una trayectoria circular genera una aceleración centrípeta, ¿ya? Esta aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el eje de rotación, ¿ya? Entonces vamos a dibujar acá a la aceleración centrípeta, que hasta ahora la hemos pintado en rojo, ¿ya? Esa sería la figura que nosotros tenemos, ¿ya?, del movimiento de esta cuenta de vidrio. Bien, lo que compete ahora es construir el diagrama de cuerpo libre. En el punto en el cual se muestra en el problema, podemos dibujar a la cuenta y podemos ver que la dirección de la aceleración centrípeta es hacia el eje de rotación, ¿ya? ¿Qué vectores tenemos? Tenemos el peso, ¿no es cierto? Tenemos el peso, tenemos la normal, que es la reacción de la superficie en la cual está asentada la cuenta. Y tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Ahí tenemos la normal, que está en verde, y tenemos la fuerza de fricción, que va a estar paralela a la superficie de contacto. Si gira muy rápido, ¿no es cierto?, esta cuenta tendría que salir resbalando por la barra imponderable, ¿no? El sentido de movimiento sería desde arriba hacia abajo, tal cual se muestra a través de esta flecha, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tendría que oponerse a este movimiento. Si está asentada sobre la base imponderable, entonces la fuerza de fricción estaría en esta dirección, tal cual se muestra en el primer cuadrante en el eje cartesiano, ¿ya?, en color plomo. Bien, entonces, una vez que hemos determinado que la aceleración centrípeta es hacia el eje de rotación, nosotros ya podemos dibujar el sistema de referencia como se muestra acá en naranja, ¿no? El sentido para X positivo en la dirección del eje de rotación y el eje Y correspondiente.
Respecto a este sistema cartesiano elegido, corresponde realizar la descomposición para la normal como para la fuerza de rozamiento en sus dos componentes. Lo que faltaría ubicar sería el ángulo, ¿no? Nos especifican beta como el ángulo que existe de apertura para la base imponderable, ¿no es cierto? Y este ángulo está acá, ¿sí? Por ángulos opuestos, podemos ver que se repite acá, ¿no? Y entre la línea punteada y la línea naranja, más la normal que está en perpendicular, podemos hacer ángulos alternos. Este sí, este ángulo seguido no, este sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, se repite, ¿no? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, de forma alterna. Entonces, ya conocemos para beta y tendríamos que proceder a la descomposición para la fuerza de rozamiento. La componente que está en la dirección de X sería el lado opuesto, por lo tanto sería seno de beta, y la componente que está en la dirección de Y, que también está en plomito, como lo podemos ver acá, sería fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo. Lo mismo sucedería con la normal, que debemos descomponerla en función de B. El lado adyacente, que es coseno de beta, sería este que está en el opuesto, o en el lado X negativo, y la componente en Y que está en el eje coordenado Y positivo, ¿no? Una vez realizada la descomposición, ¿no es cierto?, de los vectores, lo que nos corresponde a nosotros es aplicar las ecuaciones. Antes de eso, tendríamos nosotros que determinar cuánto es el radio de giro en función de un valor como este que nos han dado, L, ¿ya? Si tenemos beta L y tenemos que calcular R, ¿quién relaciona a esas tres variables? Es la función trigonométrica seno. El seno de beta va a ser el lado opuesto, que es el radio, dividido entre la hipotenusa, que es L. De ahí podemos despejar R como L por el seno de beta. Entonces, para las ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en la dirección de X. Estas para nosotros serían, ¿no es cierto?, sumatorio de fuerzas centrípetas. Y tendrían que ser iguales, ¿no es cierto?, a masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? Vamos a colocar aceleración centrípeta. ¿Listo? Y la aceleración centrípeta puede expresarse como radio por velocidad angular elevada al cuadrado. La velocidad angular es un dato para nosotros, ¿no? Lo que nosotros tenemos que buscar es la distancia L. Acá deberíamos poner que gira con una velocidad angular. Vamos a colocar. Especificarlo porque este es dato. Vamos a insertar la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta tiene que estar en función de mu, m, l y omega. ¿Ya? Bien, entonces la componente de la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo está en la dirección de X, menos la componente de la normal por el coseno de beta, que está en el lado opuesto, y esto va a ser igual a masa por el radio por la velocidad angular elevado al cuadrado. El radio ya lo hemos calculado, es L por el seno de beta, lo sustituimos en la correspondiente ecuación, y la fuerza de rozamiento para nosotros es igual a mu por la normal. De acá podemos factorar la normal, ¿no? Y podemos obtener que la normal es esa expresión que nosotros tenemos ahí. Por otro lado, en Y, sabemos que no tiene que moverse, no puede subir ni bajar a través de la cuenta, por lo tanto su aceleración va a ser igual a 0. Haciendo que la sumatoria de fuerzas en Y sean iguales a 0. Las componentes en Y, tenemos que la componente de la normal y la componente de la fuerza de rozamiento, ambas, ¿no es cierto?, están sobre el eje eje Y positivo. Entonces estas dos se suman y se resta aquellas que están en el sentido opuesto, menos mg, y esto va a ser igual a 0.
Haciendo un despeje para la normal, como en el anterior caso, reemplazando la fuerza de rozamiento por mu por la normal, y como la normal es común en ambos términos, ¿sí? Haciendo la factorización correspondiente, llegamos a esta expresión. Como estas dos ecuaciones son equivalentes, las podemos igualar. Igualando es posible simplificar lo que son la masa, ¿no? Acá, este que está multiplicando podría pasar a dividir esta otra expresión de tal forma de que esos dos hagan 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí ya podemos despejar L. Si despejamos L, esta expresión que está en la parte inferior, ¿no? Pasará a multiplicar a la parte superior y esta otra expresión, menos L, pasará a dividir, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos obtener la longitud a la cual esta barra imponderable se encuentra en equilibrio. Si ustedes pueden ver, está en función de la gravedad, mu, y la velocidad angular, además del ángulo beta que se ha proporcionado para la resolución de este problema.